Hola estudiantes, muy buenos días, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a tratar el tema del enlace químico. Vamos a explicar cómo ocurren los enlaces químicos, cuáles son los tipos de enlaces químicos y qué propiedades de los átomos son responsables de generar estos tipos de enlaces químicos. Así que sin más, vamos a comenzar con el tema. El enlace químico es bastante sencillo, pero primero tenemos que entender o tener muy claro cómo están conformados los átomos. Recuerden que los átomos están compuestos de un núcleo, que es este que está en el centro, y en el núcleo, suponemos, en los átomos normalmente hay protones y neutrones. Recuerden que los protones poseen una carga positiva, mientras que los neutrones una carga neutra. Fuera del núcleo o a su alrededor, en orbitales se encuentran los electrones, que son de carga negativa. Así que como pueden observar en ese diagrama, los electrones son los más externos en cuanto a interacción en el átomo. Por ello es que los enlaces químicos entre los átomos ocurren por medio de los electrones, ya que el núcleo está contenido en el centro, no es muy interactivo. Así que aquí tenemos ejemplos de átomos de hidrógeno que poseen solamente un electrón en suborbitales. ¿Ok? Entonces, por supuesto, cuando dos átomos de hidrógeno se van a enlazar, van a interactuar, ellos van a interactuar por medio de estos electrones. Recuerden que estos electrones están en movimiento constante alrededor del núcleo y en un punto estos electrones llegan a interactuar y forman lo que llamamos un enlace químico, que ellos se van a enlazar por medio de la interacción entre los electrones. Quiere decir que este enlace va a lucir así. Imaginen dos bolitas interactuando entre sí y esa interacción se da por medio de electrones. ¿Ok? Esa cercanía, ese enlace químico se genera por medio de electrones. Ahora existen distintos tipos de enlace químico porque evidentemente no todos los átomos van a tener el mismo valor de electronegatividad. Y esta es una definición muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es la electronegatividad? La electronegatividad no es más que la fuerza con la que un átomo atrae electrones hacia sí mismo. El diagrama que coloqué en pantalla es muy explicativo, es muy didáctico, que los electrones son atraídos por los átomos, pero hay átomos que los atraen con más fuerza que otros. Y esto se llama electronegatividad. La tabla periódica está organizada de acuerdo a patrones de electronegatividad creciente y decreciente, por lo que hay átomos, los que están ubicados más hacia la derecha y hacia arriba, que van a ser más electronegativos que los que están ubicados hacia la izquierda y hacia abajo. Ese es el patrón que sigue. ¿Ok? Entonces, como lo muestra el diagrama, esos átomos electronegativos hacia su derecha, hacia arriba, van a tener una fuerza mayor para atraer electrones hacia sí mismos. Y debido a estas diferencias de electronegatividad que tenemos distintos tipos de enlaces. Porque no, como dijimos, los enlaces se forman entre interacción de electrones, pero hay átomos que esa interacción tienden a atraerlas hacia sí mismos y por supuesto hacen diferentes tipos de enlaces. Entonces, hablamos sobre los tres tipos de enlaces que existen normalmente, o los más conocidos en la química. Están los enlaces covalentes, dentro de los cuales están los covalentes no polares y los covalentes polares. Ya vamos a hablar cuál es la diferencia. Están los enlaces iónicos, que también entran en estas diferencias de electronegatividades. Y por último existen los enlaces metálicos. Los enlaces metálicos son un tipo de enlace diferente, aun cuando involucra siempre a los electrones. No los vamos a tocar en este video, sino que los tocaremos en un video aparte, ya que estamos en el contexto de la electronegatividad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un enlace covalente y un enlace iónico? Es sencilla. Las diferencias de electronegatividad entre los átomos que se están enlazando nos va a dar una idea de cómo se está formando ese enlace. Por ejemplo, anteriormente hablamos del enlace entre un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno. ¿Qué sería el ejemplo número uno? Fíjense que es parecido al dibujo que yo intenté hacer. Acá tenemos los núcleos y esta de aquí sería la interacción o el enlace entre ese único electrón que tienen los átomos de hidrógeno. Ese enlace se dibujaría así.
hidrógeno enlazado con hidrógeno. Ahora, ¿por qué hablamos de las diferencias de electronegatividades y por qué son importantes para comprender este tema? Una diferencia de electronegatividad o delta EN, como lo definen acá abajo, no es más que la recta de electronegatividades entre el átomo número uno menos electronegatividad en el átomo número 2. Por supuesto, esta diferencia debe ser positiva, así que saben que debo colocar el átomo más electronegativo menos el menos electronegativo. Pero para el caso del hidrógeno, sabemos que como los dos son átomos de hidrógeno, su valor de electronegatividad va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, si es 2,1, que no recuerdo exactamente si es así, pero asumamos que sí, menos 2,1, esta recta va a dar cero. Ahora, si se fijan, este rango de aquí, de entre 0 a 0,4, cualquier número que caiga en este rango, nos indica que el enlace va a ser covalente, no polar. No polar significa que no va a haber una diferencia de electronegatividad significativa, que ningún átomo, como lo muestra la figura aquí, va a tener una tendencia a jalar o a atraer a los electrones con mayor hincapié. Y significa que ellos van a compartir equitativamente esos electrones de enlace. Para el caso del hidrógeno, los átomos de hidrógeno van a compartir esos dos electrones que forman el enlace covalente de forma equitativa. Por eso la figura luce así. Todo cambia cuando hablamos de enlaces covalentes polares. ¿Qué pasa en los enlaces covalentes polares? Que las diferencias de electronegatividad, el delta EN, entre esos dos átomos es muy grande, comprende el rango de mayor a 0,4 y 1,7, y en este caso, pues, todo va a ser diferente. Imaginemos que ahora en este ejemplo estamos enlazando al hidrógeno con el cloro. Sencillo. Ya sabemos que la del hidrógeno, o estamos presumiendo que es 2,1, la del cloro tampoco me la sé de memoria, pero debe estar en unos 3,5 si no me equivoco. So que si restamos 3,5, que es la electronegatividad del cloro, la mayor, menos 2,1, que es la electronegatividad de hidrógeno, en este caso es la menor, nuestro resultado va a ser a 1,4. 1,4, como pueden observar, está como por aquí en este rango. Así que evidentemente este va a ser un enlace covalente polar. ¿Qué significa covalente polar entonces? Que como el cloro de electronegatividad 3,5 es mucho más electronegativo que el hidrógeno, vamos a caer en esta figura de arriba. Imaginen que este es el cloro, imaginen que este es el hidrógeno. El cloro tiene más fuerza para atraer a los electrones, así que este enlace no voy a dibujar los electrones en la mitad o equitativamente, sino que ellos van a estar parcializados hacia el cloro. Es decir, esos electrones van a estar más hacia el lado del cloro que hacia el lado del hidrógeno. Eso se llama enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque como la presencia de los electrones está la mayor parte del tiempo hacia el cloro, acá va a haber una delta de carga negativa o una carga parcial negativa, porque los electrones tienen tendencia a estar hacia allá, mientras que del lado del hidrógeno va a haber una carga parcial positiva porque hay ausencia de electrones del lado izquierdo. El cloro se los lleva todo. Así que este ejemplo grafica muy bien lo que sería un enlace covalente polar. Los electrones se comparten, pero de forma desigual, porque el elemento más electronegativo es quien tiene la tendencia a atraerlos. ¿Ok? Y eso es todo con respecto a los enlaces covalentes. Es sencillo. El covalente no polar es una distribución equitativa, mientras el covalente polar es una distribución desigual. Hablemos ahora del iónico. Y el iónico sale un poco de este rango, porque antes hablábamos de compartir de manera equitativa o compartir de forma desigual, entre comillas, pero el enlace iónico sí que no comparte. En el enlace iónico las diferencias de electronegatividades son muy altas, mayores a 1,7. Significa que esta imagen de acá va a ser muy exagerada. Literalmente se va a romper la soga
y el más electronegativo se va a llevar todos los electrones, no se comparten aquí. Y el ejemplo clásico de este tipo de enlace iónico, el enlace entre el sodio y el cloro. NaC. Fíjense que a diferencia de los otros dos ejemplos, yo les dibujé una barrita que simbolizaba el enlace. En este caso, esa barrita simboliza enlaces covalentes. La barrita significa que se están compartiendo, sea de manera equitativa o de manera desigual. Pero cuando dibujo un compuesto como el cloruro de sodio o NaCl, no se dibuja la barrita. Porque lo que pasa aquí es que no hay un enlace covalente, el enlace es iónico, porque si restamos las diferencias de electronegatividad del cloro, que debe estar entre 3,5, y la del sodio, que creo que es menor de 1, de hecho, 0,8, no lo recuerdo, te lo voy a dejar de tarea. Esa diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, debe estar en este rango, por lo tanto este enlace va a ser iónico. Y como les dije, ¿qué va a pasar aquí? El cloro y el sodio pelean por ese electrón, pero la pelea va a ser muy desigual. Así que imaginen que esta cuerda se rompe y que los electrones se los lleva todos el cloro. Y exactamente lo que está pasando allí. Dibujemos qué pasa si el cloro se lleva esos dos electrones. ¿Ok? Recuerden que sodio está en el grupo 1 de la tabla periódica. Grupo 1 me refiero a la columna número 1. Y ese grupo 1 solo tiene un electrón de valencia. Lo dibujamos así, puntito. Y el cloro, que está en el grupo 7 de la tabla periódica, columna 7 lo identifica la tabla periódica, tiene 7 electrones de valencia en su última capa. De manera que cuando ellos dos se enlazan o pretenden enlazarse, estos dos electrones son los que van a estar interactuando. ¿De acuerdo? Ahora, como cloro es mucho más electronegativo que sodio y él va a ganar la pelea, él va a ganar la puja por los electrones, este electrón de aquí va a pertenecer ahora al sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que al sodio, si le quitamos el único electrón que tiene, va a quedar con una carga neta positiva. Y fíjense que hablo aquí de carga neta, porque literal, él perdió el electrón. En el ejemplo del polar eran parciales, porque el hidrógeno no lo perdía del todo, sino que estaba parcializado hacia el cloro. Pero aquí netamente, él perdió el electrón porque el cloro, con mucho más fuerza para traerlo, se lo llevó. Y entonces, si el cloro tenía 7 electrones en su última capa de valencia y gana uno, él va a completar un total de 8. Y como ganó un electrón, él va a tener una carga neta negativa. Entonces, esa interacción entre carga positiva y negativa, esa atracción electrostática entre cargas distintas, es lo que me genera el enlace iónico. Entonces, el enlace iónico no se da de compartir electrones. El enlace iónico se da de cargas netas, positivas y negativas que se atraen. ¿Ok? Recuerden que los opuestos se atraen y en cargas eléctricas un negativo atrae un positivo. Entonces este enlace se da entre cargas electrostáticas, totalmente diferente al cobalto. Espero les haya servido la información. Quedo atento a cualquier duda. Saludos, muchos saludos.